¿Avisas, Gabriel? Ya estamos. Listos. Parece que ya estamos grabando, Ya se ya está está todo, grabando. ¿ok? Me presento para los que todavía no me conocen. Yo soy Gabriel Arreguín Amaya, presidente de la Asociación Los Dos Méxicos. Les comento que este foro lo estamos grabando para después compartirlo en nuestras plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube y compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles a nuestros panelistas por estar presentes y a todos los que nos hacen el favor de acompañarnos y compartir sus opiniones y agradecerle al doctor Esaú Hurtado Gallegos por haber patrocinado el foro de hoy con el tema Análisis de la toma de protesta del presidente Donald Trump, su discurso y cómo nos afecta. El presidente Donald Trump presentó un extenso plan de acción en su discurso de toma de posesión, destacando medidas enfocadas en inmigración, seguridad nacional y energía. Entre los puntos más relevantes, Trump confirmó la reinstauración de la política Quédate en México, el envío de tropas a la frontera y la designación de los carteles como organizaciones terroristas. En cuanto a la reforma migratoria y la lucha contra el narcotráfico, Trump anunció que la administración detendrá y deportará a los inmigrantes ilegales, eliminando la política de detener y liberar. Con el respaldo de tropas federales en la frontera, se buscará frenar los ingresos irregulares. Además, afirmó que los carteles del narcotráfico y tráfico de personas serán reconocidos como organizaciones terroristas, lo que permitirá sanciones más severas y bloqueos financieros. Estas buscan, según Trump, garantizar la seguridad del territorio y mitigar los efectos del crimen organizado con medidas en la población. Los inmigrantes ilegales serán detenidos y deportados a sus países de origen. Se concluye con la política de detener y liberar, o sea, catch and release. Nuevamente, gracias. Le cedo la palabra a Cecilia Paz. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Me presento con ustedes. Soy Cecilia Paz. Soy coordinadora de algunos proyectos con Gabriel en los dos Méxicos y pues les damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento de, de su presencia porque con ello abonan a nuestras experiencias y sobre todo es un foro de reflexión para ver cómo vamos a enfrentar los próximos 4 años con un Trump que ya decían los analistas, es una versión que ya no tiene nada que perder porque ya no va por otra reelección y que pues estamos viendo en las primeras horas de su mandato pues que está cumpliendo lo que había dicho para nuestro país. Sin más, por el momento, y le agradezco mucho la apertura de este foro a la licenciada no, perdóneme, al diputado Raúl Torres, que es diputado migrante electo por la Ciudad de México. Si nos hace favor el diputado Torres de su intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, con el gusto, por supuesto, siempre de saludar a los dos Méxicos y sobre todo, pues compartir un poquito de lo que está pasando, de la visión. Y pues bueno, yo quiero empezar por decir, primero que nada, que desde la Diputación Migrante de la Ciudad de México, la única que sí se votó, estamos trabajando un plan que yo lo he dicho que ojalá y pueda tomar bien el gobierno federal, los gobiernos estatales, que debe ser una coordinación con gobiernos estatales, gobiernos municipales y por supuesto con la federación. No se puede hacer a un lado, por supuesto, el rol que hoy tienen las familias de los migrantes, que tienen muchas dudas ante lo que hoy está pasando con el presidente Trump aquí en los Estados Unidos. Tenemos que hablar sobre todo de puntos clave, que es lo que yo estoy empezando, es conectar a aquella población que llegue a estar deportada con sus habilidades y aptitudes que han desarrollado en la Unión Americana con el sector privado. Para mí es bien importante que se entienda desde México qué es lo que nos toca a nosotros como legisladores
que los mexicanos y mexicanas que vivimos en los Estados Unidos, y en el caso de los que lleguen a estar deportados, hay capacidades, hay muchas habilidades y hay muchas opciones que se pueden integrar con el sector privado. Por lo tanto, esa es una de las primeras cosas. Dos, también estamos trabajando un protocolo de atención con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde yo he propuesto que se tengan modelos de atención por parte de la policía de la capital y que esto sirva para los policías estatales de atención a la población deportada, sobre todo a nuestros connacionales, pero también habrá el caso de quienes no son connacionales y que sean de otros países, y evitar muchos casos que pueda haber violación a los derechos humanos. Eso por parte muchas veces de las policías estatales o en algunos casos de los municipios. Así es que es otra de las propuestas que estoy trabajando muy bien, haciéndoselas llegar al gobierno, incluso yo siendo de oposición, y que las han recibido bien. Otro tiene que ver sobre todo con el Fondo para el Migrante en Retorno, que yo lo he hablado, que no nada más debe ser esto a nivel federal, sino que tiene que ser a niveles estatales. Creo que hoy tenemos que hablar también de todo lo que aporta nuestra diáspora para los estados. Hay estados donde prácticamente se mantienen del dinero que enviamos, y siempre se nos trata como si fuéramos solo remesas, pero pues el que paga manda y nosotros pagamos y deberíamos de mandar. Entonces, en esa lógica, estoy pidiendo que un fondo probablemente en retorno. A ver, la doctora Sheinbaum anunció 2,000 pesos. Yo creo que 2,000 pesos pues no alcanzan. En Estados Unidos son $100, no te sirven para nada, se te van en 2 taxis, pero en México tampoco. Entonces, hoy no puede ser que un nini gane más que un mexicano deportado. O sea, no puede ser, no hay forma. Hoy lo que yo estoy pidiendo es que debe de haber por lo menos un fondo permanente en retorno de 3 meses, con un equivalente alrededor a los 15,000 pesos mensuales. ¿Por qué? Porque hemos aportado mucho durante muchos años y tenemos mucho que aportar de vuelta. No vamos a llegar a estirar la mano, pero sí queremos llegar a aportar, y por supuesto que se necesita este tipo de recurso. Y otra de las cuestiones es la riqueza cultural que tenemos también los mexicanos en Estados Unidos. En el caso de quienes llegan a ser deportados de entrada, pues muchos, si no te dominan un segundo idioma, por lo menos lo entienden. Y ahí creo que se puede trabajar mucho de la mano para temas culturales, temas económicos, temas de turismo a niveles estatales y municipales, y sobre todo educativos. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Otra es que yo he sido una voz muy dura respecto a las personas en movilidad que no son mexicanos y que desgraciadamente este gobierno está manteniendo. Yo creo que México ya gastó bastante dinero en otros países, $100 millones de dinero mexicano, de impuestos mexicanos. $100 millones se dice fácil, pero 2,000 millones de pesos, que es efectivamente lo mismo, han salido del bolsillo de las y los mexicanos y se han ido a Centroamérica. Y la migración para nada se ha detenido, al contrario, llegaron más caravanas, y esos 2,000 millones de pesos que se enviaron a Centroamérica, pues ni siquiera tuvieron resultado. ¿Qué hubiera pasado si esos 2,000 millones de pesos que mandó López Obrador se hubieran enviado a atención consular, donde ha habido incluso un recorte presupuestal del 9% una vez más? Entonces, creo que el enfoque, y yo quisiera hablar de estos números, que es lo que casi no se habla en México, es cuánto se está haciendo distinto. Y sobre todo, a ver, hablemos de lo que hoy es el perfil de la diáspora mexicana. No somos el mismo perfil de los 90s, no somos los braceros de los 60s y de los 70s. Hoy somos otro tipo de perfil. Y si bien el discurso es que Estados Unidos no comería sin nosotros, perdónenme, pero ese discurso ya no vende, porque en la mesa de cualquier americano hay comida hindú, hay comida irlandesa, hay comida italiana, hay comida mexicana y hay comida china. Entonces, prácticamente hoy es Estados Unidos rico por la mezcolanza de las culturas. Y cuando hablamos, se cree en México que todos van a ser deportados. Yo creo que el esfuerzo y la narrativa está equivocada, y con esto quiero terminar, sobre todo para no extenderme en el tiempo. Somos 30 millones de mexicanos en la Unión Americana, 300 millones tienen los Estados Unidos, eso significa el 10% somos población con ascendencia mexicana. Imagínense ese lobby tan fuerte. Primer generación de esos 30 son 12 millones, es decir, hay 18 millones de mexicanos nacidos en los Estados Unidos que son ciudadanos plenos con todos los derechos. Yo creo que el gobierno mexicano debería de entender hoy que tiene 18 millones de ciudadanos compartidos, y que eso nos permite tener un lobbying mucho más fuerte de cabildeo, porque también son ciudadanos americanos, 18. Y cuando hablamos de la primera generación, somos 12 millones de mexicanos, de los cuales, pues no es ni siquiera la mitad los que están en estatus irregular. Son solo 4 millones de los 12. Es decir, tenemos 8 millones de mexicanos en un estatus regular
el doble de los que están irregulares. Entonces, yo creo que eso es una regla básica de una teoría de juegos en economía básica, de cómo tienes que negociar. Fortalece al grupo más fuerte, en este caso a los 8 millones profesionales u 8 millones que están regulares, para darle la mano a los otros 4. Y si a eso sumas los 18 que son segunda y tercera generación, estamos hablando prácticamente de 18 más 8, estás hablando de 26. Realmente tienes un grosso de población de millones de mexicanos que claro que pueden ayudar a los otros 4. Y ahora, de los 4 millones, porque es algo que casi nadie me menciona, de los 4 millones de mexicanos, solamente alrededor de 2.4, para efectos prácticos 2 millones, están en posibilidad de deportación inmediata. No es un número pequeño, pero son 2 millones. El resto están, como llamamos comúnmente en los Estados Unidos, arreglando papeles. ¿Y qué significa esto? Para que lo sepa la comunidad en México, que cuando alguien está en trámite, no te pueden expulsar del país. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de arreglar papeles, te acabas de casar, estás cambiando estatus, estás en un tema de las visas de juventud, en visa U, en todos los tipos que hay para arreglar, y no te pueden sacar. Quedarían 2 millones. Que no me digan que si no fortalecemos al resto, estos 2 millones podrían solucionarse. Entonces, yo lo que hago siempre es no descuidar a los 2 millones que podrían estar en este estatus, por supuesto que hay que atenderlos, pero creo que hoy la narrativa debería de ser cambiar la lógica, sobre todo para fortalecer. Perdón, diputado. Cora, ¿puedes apagar tu teléfono, por favor? Digo, tu micrófono, por favor. Gracias. Adelante, no hay problema. Yo lo que menciono es, fortalezcamos la narrativa de lo que hoy tenemos como una fuerza muy importante. Y una vez más, y con esto quiero terminar ya, es momento de pensar en un bloque en Norteamérica. Esa es la realidad. Yo sé que a muchos el tema ideológico nos une y todos hablamos español y qué bonito, pero no somos Simón Bolívar. A nosotros incluso ni nos liberó Simón Bolívar, a nosotros nos liberó Miguel Hidalgo. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, ¿qué se logró durante la creación de la Unión Europea? Y perdón que brinque el charco, pero esto es un modelo comparado. Ustedes que me conocen saben que yo soy muy técnico en estas cosas. Se dejó de hacer que las generaciones pensaran que yo era alemán, que yo era español o que yo era francés, para decir yo soy europeo. Eso es lo que hoy tenemos que fomentar. Los estadounidenses tienen que decir, y los que vivimos aquí sabemos que siempre dicen, I'm Italian American, italoamericano. Ponen primero el país de su familia, o Irish American, irlando-americano. ¿Qué significa? Que ponen su país primero y los Estados Unidos. Pero si nosotros logramos que los estadounidenses, que los canadienses y los mexicanos nos sentamos parte realmente de Norteamérica, va a cambiar la narrativa completamente. Necesitamos que más estadounidenses y más canadienses vengan a México a aprender español, a invertir, a generar empresas, a generar una nueva narrativa, que más mexicanos puedan ir a Canadá y Estados Unidos de una manera legal. Ahí están los números, 8 millones de la primera generación, el doble sí están regulares, y eso vino con el cambio de perfiles. Entonces, cerrando, ¿qué quiero decir? Creo que hoy tenemos que hacer una narrativa completamente distinta, la narrativa de tirarse al piso y de considerar que hoy ya es la más terrible que nos pudo pasar. Creo que no es lo correcto. Falta informar sobre los criterios de deportación. El presidente Trump ha sido muy claro quién está deportando. Mi querido Thatcher tiene más información a detalle y seguramente nos podrá compartir. 50% de las personas que han sido deportadas, 30% de ellas tienen récord criminal nivel felony 2 o 3. Entonces, también yo lo que siempre le digo a la comunidad mexicana, si tú te comportas bien, si tú no golpeas a tu mujer ni a tu hija, que no deberías de hacerlo, no seas patán, siempre lo digo así, si tú no tienes violencia de género, si tú no bebes y conduces, si no estás en las famosas gangas o en pandillas, si tú pagas tus impuestos con tu IT number, aunque seas indocumentado, y te vas por la recta, este hermoso país que es los Estados Unidos, no te va a sacar. Pero si tú haces todo lo contrario, te vas 1 centímetro y te van a volar, seas mexicano, seas de donde sea. Entonces, con eso yo lo quiero terminar y por supuesto quedo a sus opiniones y perdón por extenderme un poquito. Quería solamente dar un poco de nueva perspectiva que no precisamente se habla mucho en México y que se cree que, bueno, llegó Trump y prácticamente todos van para afuera. Yo les puedo decir que incluso de los deportados no son en su mayoría mexicanos y que creo que hoy Centroamérica tendría que hacerse cargo de sus connacionales y solamente México tendría que atender a los mexicanos y el gobierno de la doctora Sheinbaum tendría que estar buscando
un acuerdo para poner a México en un estatus de privilegio, para que esos 2 millones de mexicanos en posibilidad de deportación o los 4 millones en estatus irregular puedan arreglar papeles más rápido. Hoy es más fácil si tú eres nicaragüense, guatemalteco, salvadoreño, haitiano o venezolano sacar documentos que te den hasta cupones $2,000 por hijo, y a los mexicanos prácticamente sí nos pueden sacar. Así es que, pues bueno, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, diputado. Yo rescataría de tu intervención un concepto muy importante que es la diáspora, que en contraste a lo que tú decías del ítalo-americano y del irlandés mexicano, nosotros somos diáspora, ¿no? Y falta un liderazgo que encabece. Te agradezco mucho. ¿Alguna pregunta para el diputado? ¿Alguna intervención? Bueno, muchas gracias, diputado. Entonces seguimos con Rubí Figueroa, fundadora y directora de la Comunidad Migrante Internacional. Te agradecemos mucho tu tiempo y tu intervención, Rubí. Adelante, por favor. ¿Sí está Rubí? Sí. ¿Aló? Rubí, sí, ya te escuchamos, ya te escuchamos. Muchas Perfecto. gracias, Rubí. Muy buenas tardes a todas y a todes. Mi nombre es Rubí Figueroa. Pues yo radico aquí en la ciudad de Houston, Texas, y colaboro como activista a nivel nacional, y pues el día de hoy voy a hablar con respecto a lo del tema, que es el análisis de precisamente de la toma de protesta el día 20 de enero de 2025 de Donald Trump. Marca la fecha de inicio del segundo mandato presidencial de Donald Trump, de acuerdo con los resultados de las elecciones del 2024. Aunque como de costumbre, la política migratoria de su segundo mandato aún no ha sido completamente definida, es posible hacer algunas predicciones basadas en sus políticas anteriores, así como en sus declaraciones durante la campaña electoral. Desde la perspectiva migrante, el gobierno de Donald Trump en el 2025 podría mantener muchas de las políticas implementadas en su primer mandato, aunque también podría haber ajustes dependiendo del contexto político y social. Algunos de los aspectos más relevantes podrían incluir, como número 1, refuerzo de las políticas fronterizas. Trump probablemente continuará con la construcción y expansión del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Una de sus principales promesas de campaña, esto se traduce en una política de mayor control fronterizo, con la posibilidad de un aumento en las patrullas y las tecnologías para detectar a migrantes irregularmente. El número 2, restricciones a la migración legal e ilegal. Es primer mandato de Trump, busca restringir la inmigración tanto legal como ilegal, y esto podría incentivarse en un segundo mandato. Es probable que implemente las barreras para que aquellos que intenten ingresar a Estados Unidos, incluyendo nuevas medidas que limiten las solicitudes de asilo, como ya ocurrió en las políticas de Rayman en México, o la disminución de las cuotas de refugio. Número 3, uso de medidas administrativas. Dado que en su primer mandato las reformas migratorias legislativas fueron complicadas de aprobar, Trump podría buscar medidas más ejecutivas para modificar las normativas migratorias, limitando la capacidad de los migrantes para obtener permisos de trabajo, aumentar los requisitos para las visas de trabajo y otras restricciones. Como número 4, efectos de los programas de protección, políticas como el programa DACA, que protege a los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños, probablemente seguiría siendo un tema de debate. Trump intentó eliminar DACA durante su primer mandato, por lo que es probable que continúe atacando este tipo de programas de protección para inmigrantes. Como número 5, discriminación y estigmación. Desde una perspectiva migrante, el discurso y las políticas de Trump han sido vistas como discriminatorias, especialmente hacia los migrantes de América Latina, musulmanes y otros grupos minoritarios
Es posible que esta retórica continúe en su segundo mandato, lo que podría aumentar el clima de inseguridad y discriminación y entre las comunidades migrantes. Como número 6, impacto en la migración desde Centroamérica y otros países. Trump ha apuntado a las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica como la violencia y la pobreza, pero en su primer mandato no adoptó políticas significativas para abordar estas cuestiones. En un segundo mandato podría seguir presionando a los gobiernos de países como Guatemala, El Salvador y Honduras para que controlen los flujos migratorios, lo que podría generar más obstáculos para los migrantes provenientes de esa región. Como conclusión, desde la perspectiva de los migrantes, el segundo mandato de Donald Trump en el 2025 probablemente significará un endurecimiento de las políticas migratorias, ya que fueron establecidas en su primer mandato. Las comunidades migrantes podrían enfrentar más obstáculos para ingresar, vivir y trabajar en los Estados Unidos, con un aumento de la retórica negativa hacia ellos y una posibilidad mayor criminalización en la migración ilegal. Esto podría continuar creando un clima de temor, inseguridad y dificultades para los migrantes en territorio estadounidense. Si el presidente Donald Trump declara oficialmente a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas, esto podría tener beneficios para los migrantes en el extranjero, como desafíos para los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como repercusiones negativas para México. Beneficios para los estados de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Número 1, posibles solicitudes de asilo. Los migrantes mexicanos podrían argumentar que huyen de la persecución de grupos terroristas, lo que podría fortalecer sus casos de asilo o protección bajo el estatus de protección temporal del TPS, siempre que se demuestre un temor creíble y de persecución. 2, mayor protección legal. Aquellos que puedan probar que fueron víctimas directas de los carteles podrían recibir mayores consideraciones en sus solicitudes de refugio o visas humanitarias. Número 3, más recursos para combatir la violencia transnacional. Si Estados Unidos destina más recursos para combatir el narcotráfico como terrorismo, podría generarse programas de apoyo para comunidades afectadas, incluyendo a migrantes en situación vulnerable. Perjuicios para México, como número 1, intervención militar o sanciones económicas. La designación de los carteles como terroristas podrían abrir la puerta a una mayor intervención estadounidense en territorio mexicano, ya sea mediante operativos militares o sanciones económicas que impactan el comercio bilateral. Como número 2, afectaciones a la imagen y soberanía nacional. México podría ser visto internacionalmente como un estado fallido, incapaz de controlar su territorio, lo que afectaría inversiones extranjeras y la relación con otros países. Como número 3, mayor presión en la cooperación bilateral. Estados Unidos podría exigir más control fronterizo, cooperación en seguridad y extradiciones, lo que podría generar tensiones diplomáticas y afectar acuerdos comerciales como el TEMEC. Como número 4, impacto a la economía mexicana. Sectores como el turismo y la inversión extranjera podrían verse afectados por la persecución de mayor seguridad, lo que dificultaría el crecimiento económico del país. En resumen, aunque la designación podría beneficiar a ciertos migrantes en Estados Unidos, en términos de protección legal, también podría desencadenar serias repercusiones políticas y económicas para México, aumentando la presión en su relación con Estados Unidos. El 20 de enero del 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Te pregunto a ti que me estás viendo, ¿puede el presidente Trump realizar este cambio? No. Como investigación que hice, aunque el presidente de Estados Unidos tiene la autoridad para emitir órdenes ejecutivas que afecten a las agencias federales,
El cambio de nombres geográficos internacionales no depende únicamente de una decisión unilateral. Los nombres del cuerpo de agua, como el Golfo de México, están reconocidos internacionalmente y regulados por entidades como la Organización Hidrográfica Internacional y el Grupo de Expertos en Nombre Geográfico de las Naciones Unidas. Es poco probable que estas organizaciones acepten un cambio de nombre sin un consenso internacional, especialmente considerado las implicaciones históricas y diplomáticas. Por lo tanto, aunque la orden ejecutiva de Trump pueda incluir a las agencias federales de Estados Unidos a utilizar el término Golfo de América, en documentos oficiales este cambio tendría un alcance limitado y no sería reconocido el ámbito internacional ni por otros países, incluyendo México. Además, este tipo de acciones pueden generar tensiones diplomáticas y debates sobre la aproximación de nombres geográficos con significados históricos culturales profundos. Para cerrar mi participación, quiero hacerte saber sobre la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos vigente actualmente. La quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos proporciona varias protecciones legales fundamentales para los ciudadanos, especialmente en el ámbito de la justicia penal. Fue ratificada en 1991 por parte de la Declaración de los Derechos Bill of Rights. Sus principales disposiciones incluyen, como número 1, protección contra la autoincriminación. Nadie está obligado a declarar en su contra en su caso penal. Derecho es permanecer callado. Como número 2, debido a proceso legal, el gobierno no puede privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin proceso legal o justo. Como número 3, prohibición de la doble incriminación. Una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito una vez que ya haya sido absuelta o condenada. Número 4, compensación por expropiación. El gobierno no puede tomar propiedad privada para usar público sin proporcionar una compensación justa. Y como número 5, requisitos de acusación formal por un gran jurado. Para delitos graves se requiere una acusación formal por parte de un gran jurado antes de proceder con un juicio. Estas garantías están diseñadas para proteger los derechos de los individuos frente a abusos del poder gubernamental en procesos legales y de prioridad. Recuerda siempre, nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o bienes, si no es por medio de una orden judicial en los Estados Unidos. Usted y yo tenemos esta ley porque la información da alas. Soy Rubí Figueroa, el Poder Migrante. Gracias. Muchas gracias, Rubí. Tiene levantada la mano el diputado Raúl Torres, hasta por 3 minutos, por favor, diputado. Muchas gracias. Quisiera ser muy puntual en algunas opiniones que respeto mucho. A ver, los mexicanos de entrada no podemos pedir asilo. El tema del TPS solamente está hecho para ciertos países y es donde yo una vez más vuelvo a decir, México es urgente que salga de esta bolsa que se nos considere como a todos los migrantes latinos o hispanos en los Estados Unidos. De los migrantes que somos latinos, que es una minoría si lo quieres llamar así, somos los mexicanos los que más en número poblacional existimos, pero también somos la diáspora más calificada de todos los demás latinoamericanos, la que genera más economía, la que está llegando a distintas universidades. Entonces, de verdad, cuando nos metemos solitos, nos disparamos el pie y cuando nos metemos en la misma bolsa del resto de Centroamérica. Eso es una. 2, sé que hay muchos tabús y yo sé que nos gusta y crecimos viendo Rambo, ¿no? Y creemos que cuando declararon a los cárteles de la droga, vamos a estar viendo Rangers o Marines o Blackhawks, que son los helicópteros y los portaaviones y llegando los soldados. A ver, el presidente Trump es enemigo de mandar tropas a territorio, y me refiero que ni siquiera los mandó a Irak, no los mandó a Afganistán, no los mandó, incluso ha hablado de retirar todo lo que es el apoyo militar a Ucrania. O sea,
realmente cuando en Estados Unidos discutes el enviar tropas, es un tema bien complicado porque mandas a tus hijos a la guerra. Entonces, no va a haber militares cruzando la frontera. De verdad, yo sé que hay muchas noticias y que todo el mundo se siente experto en el tema, pero la verdad es que así no funciona. Ahora, ¿qué implica y mencionar qué implica que los cárteles de la droga sean vistos como grupos terroristas? Miren, esto es bien sencillo, se los voy a poner con un ejemplo que todo el mundo va a entender. Todo el mundo ubica a Al Qaeda porque fueron los que volaron las torres, todo el mundo sabe quiénes son el Estado Islámico, Daesh, ISIS, Hezbollah, todos estos grupos que son comúnmente conocidos como terroristas. Si tú hoy, Juan Pérez, quieres hacer un negocio con Al Qaeda, ¿qué va a pasar? De entrada, tú no lo vas a hacer, tratas de decir, no, pues son terroristas, no lo voy a hacer. Pero si aún así dices, vamos a hacerlo, ¿qué va a pasar? Que tú, aunque no seas ciudadano americano, podrías ir ante las cortes de los Estados Unidos. Que tú, si haces un negocio con un Al Qaeda, por ejemplo, tú vas a tener que reportar y las instituciones financieras tendrían que reportar tus movimientos bancarios y congelar tus cuentas y detectar el origen y el recurso. Entonces, ¿qué estamos logrando con esto? Yo por eso aplaudo que se les denomine a los cárteles de la droga como grupos terroristas, porque vas a cortar el flujo del dinero. Es decir, quien haga negocio, quien blanquee capitales, quien le haga como el que no sabía, que es una de las desgracias que pasan en México hoy, la narcocultura penetró tanto a la sociedad que hay estados como Sinaloa que hoy no se contemplan sin ellos, pero así vemos Michoacán, Zacatecas, Guerrero, Morelos, etcétera, y muchos ya penetraron en la sociedad mexicana. ¿Esto qué va a obligar? A que incluso cualquier banco en México que juega con el sistema financiero de los Estados Unidos tendría que comprobar esos ingresos y que creen, pues obviamente habría sanciones. Eso es el por qué se les denomina grupos terroristas. No es para que manden a Rambo y Rambo llegue y los Marines, eso nunca va a pasar. Y de verdad hay gente que cree que nos van a invadir, así no funciona, ¿no? Entonces, esto es una lógica y si el Tratado de Libre Comercio se tiene que poner en la mesa en una revisión, se tiene que, y lo han dicho muy claro, en qué conceptos, y con eso termino, que me quedan segundos. Tema económico, los temas arancelarios, 86% contra el 14% de comparación Estados Unidos contra México. Sí hay que meter la pierna, pero tampoco hay que meterla de más. Sabemos dónde depende nuestro comercio. Necesitamos hablar de movilidad estudiantil, más visas NAFTA. Las visas NAFTA del 94, fíjense, ¿por qué hoy estábamos hablando de que 8 millones sí son regulares y 4 millones no? Porque vean cuándo llegaron las personas regulares. Gracias a que hubo un catálogo de visas NAFTA, la gente pudo llegar a los Estados Unidos. Es decir, si nosotros ampliamos el catálogo en 2025, 30 años después, tendremos una migración mucho más ordenada, mucho más identificada de lo que se puede hacer desde trabajadores agrícolas. Estoy hablando hasta visas especializadas. Eso es a donde tenemos que ir, pero de verdad, esto de que lo hayan marcado como los cárteles de droga como terroristas, no es para que nos invadan, no inventen eso. México no puede tramitar nada de los asilos, eso le toca solo a los de Centroamérica. El TPS está muy claro a qué países sí puede ser. Y ese es justamente el enojo de muchos mexicanos, donde desgraciadamente a los mexicanos trabajamos hasta 3 turnos. Nadie nos paga la renta, nadie nos da cupones por los niños, nadie te dio IT number para pagar para tu seguridad social, nadie te dio nada. A la gente que sí entró con estos criterios, le dan $2,000 en cupones por niño, les dan seguridad social, les pagan hotel y obviamente eso hace que los mexicanos dijimos, hey, no nos metan en esa bolsa porque a ellos los están beneficiando más. Entonces, ahí lo pongo porque luego hay muchas fake news alrededor y gente muy apasionada que siempre se vale, pero que cuando estamos en foros profesionales tendremos que hablar las cosas como son, porque de lo contrario se van a crear muchas fake news y eso no ayuda a nuestra comunidad, ni en México, ni los que estamos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Pues ahora vamos a pedir la intervención del doctor Esaú Hurtado Gallegos, quien acaba de presentar un libro y nos congratula mucho y lo felicitamos mucho. Él es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac y nos va a dar su disquisición sobre esta toma y lo que estamos tratando en el foro. Muchas gracias, doctor Hurtado. Adelante, por favor. Muchas gracias, Cecilia. Gusto en saludarles a todos. Muy buenas noches. En primer momento, quiero dejar como testimonio mi agradecimiento a mi amigo, el presidente de los Dos Méxicos AC, al licenciado José Gabriel Larraguibel Amaya, por su amable invitación para estar con todos ustedes
en este foro tan importante. Pues cuyo contenido es el análisis de la toma de protesta del presidente Donald Trump y cómo nos afecta su discurso. Creo que ese es el objeto del foro y no otras pasiones desbordadas, ¿no? Sino un análisis de lo que sucedió efectivamente, porque consideramos o considero que la toma de protesta que se hace al presidente Trump está lleno de simbolismos políticos y religiosos, y de todos aquellos aspectos y todos esos matices que invisten los intereses al Estado de los Estados Unidos. Pero sí hay que observar que en este discurso lo acompañan señales que determinan la profundidad que sellan la esencia, las intenciones del presidente Donald Trump. Hay que hacer análisis político de ese discurso enfático y de sus actitudes, más allá de la propia pasión que pudiéramos tener o de los simplismos metodológicos que nosotros podamos tener de interpretación sobre una realidad tal vez aislada, tal vez miope. Primero, su discurso hace una simbiosis entre fe y política denominada en la teoría como el nacionalismo cristiano. No podemos entender a un Trump sin esas esencias a las que me refiero, porque él es un presbiteriano, es un hombre formado en los números, es un empresario con una visión que tiene esencias y una ética y una moral estrictamente económica, no pasional, no a la deriva. Esa es una esencia que hay que analizar precisamente por ese simbolismo y ese nacionalismo cristiano. Esa es por una parte. En un segundo momento, Trump usa la fe para justificar sus acciones en el poder sin caridad a los migrantes y un profundo apego a Dios y el dinero. Sí, está hablando ahora de la era dorada sobre el mundo. Esto es importante. El contenido y la esencia de esto no solamente son los programas, como aquí se han referido, no solamente es el análisis superficial, es de contenido inclusive electoral. Tuvieron que hacer un análisis, un rediseño, porque el mayor porcentaje que estaba teniendo precisamente los demócratas está en California. Ahí está también. Kamala Harris tuvo que, junto con todo el equipo presidencial, tuvo que dejar pasar migrantes precisamente para poder elevar los votos, esos 56 votos electorales. O sea, no es tan sencillo ni tan mecánico como aquí se ha dejado de ver por alguna participación. No es sencillo. Ese es el fondo del asunto. No es el programa, no es el dinero que se va a dar. Ese es un contenido. Por eso el viernes el presidente Donald Trump va a visitar California. Quiere empezarles a arrebatar y a reconquistar precisamente todo ese voto. Y hay otras esencias económicas que también se van a suscitar en estos próximos días. En ese sentido también hay una especie, y la va a emprender, digo una especie de cacería a los terroristas de todo el mundo, sin miramientos. Pero a nosotros sí nos hizo una declaratoria refiriéndonos a que los cárteles del narcotráfico, tanto mexicanos como latinoamericanos, pues van a entrar en esta persecución. Eso también va a marcar, por supuesto, una línea discursiva que la dejó de ver. Y esto está también justificado en su discurso. Yo me estoy abocando estrictamente a lo que dijo en su discurso, no a lo que yo creo que quiso decir o no a lo que creo que va a pasar, sino estamos haciendo un análisis de lo que dijo en su discurso. Este discurso lo justifica, precisamente de perseguir a los cárteles del narcotráfico, lo justifica de que el Dios lo puso como un gobernante de los Estados Unidos para ser un salvador. Y esto, pues obviamente, también en la teoría política
en la geopolítica lo conocemos nosotros como limpieza social. Es una justificación terriblemente, y habría que estudiar teóricamente el contenido esencial al que se refiere el presidente Donald Trump. También nos menciona que se acabó la sombra de la guerra mundial. Inició la expansión comercial y el expansionismo territorial de las potencias de Occidente y Asia, y con ello tendremos un bipolarismo comercial mundial. Esto es, que Occidente con Estados Unidos y América Latina, Asia con China, Rusia, Corea del Norte e Irán y otros países afines que se estarán incorporando. Para México queda alinearse con los conservadores capitalistas de corte empresarial, jugando a tono con los norteamericanos y europeos, o estaremos en una exclusión formal. En este orden de ideas, Estados Unidos ya no es la única potencia comercial y armamentista. Ahora también lo es China, Rusia, Corea del Norte e Irán. Como el presidente Trump reconoce este bipolarismo mundial, no quiere guerra, desde luego, con China y Rusia, es por ello que incorpora a sus líneas discursivas a Dios armonizada como la teología del progreso, es decir, esto que mencionábamos, la limpieza social en nombre de Dios y la ambición por el dinero. En síntesis y en forma de conclusión, les comento, esta era de oro o teológica del progreso se debe interpretar como una moral cristiana contra una moral política. México debe mantener el latente pulso de seguir operando por medio de su secretario de Economía, el maestro Marcelo Ebrard, estrategias que se han usado para lograr una mesa de diálogo, sobre todo con nuestro tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, pero en especial se debe defender y cometer, desde luego, esta contención que se pretendía, que ustedes lo vieron, ni siquiera mencionó el 25% de los aranceles a México, porque pues se ha operado también en favor de eso, y se ha operado en el pasado, y él lo sabe. En este sentido también, y para terminar, no se aceptó esta medida, o el presidente Trump, pues hay que conocer su hermenéutica, hay que conocer sus esencias, como sigo insistiendo, en que es un hombre que sabe pactar y desde luego también sabe negociar. Es por ello que nuestra presidenta Claudia aceptó la asesoría militar norteamericana para combatir a los capos del narco, y aceptó una unidad con empresarios denominados, pues aquí los denominamos como fifís o conservadores, para que tengan negociaciones directas con los canadienses, los norteamericanos, y evadir precisamente el 25% de aranceles. Hay mucho que decir en este abordaje de este análisis discursivo. Lo estaremos viendo a este Trump 2.0, estaremos viendo también esta Agenda 2025, en donde vienen plasmadas en casi 1000 páginas, 1000 hojas, 926 para ser exactos, y prácticamente todos los que diseñaron ese escrito, ese documento, pues prácticamente hoy su gabinete. Recuerden ustedes que está influenciado ideológicamente, está apasionado precisamente por acontecimientos éticos y morales, pero no aislados de política. Sí tiene ideología y contenidos esenciales sobre cuestiones de religión, sobre cuestiones también de una visión imperialista. Entonces, creo que el análisis da para mucho. Me gustaría en otro momento pues seguir comentando estos puntos. Pues agradezco mucho su atención y aquí quedo a sus órdenes. Muy amables. Doctor, muchísimas gracias por ese análisis tan interesante que nos hace de toda la intervención de Trump durante su toma de posesión. Le agradecemos mucho. No sé si tengan alguna pregunta para el doctor Esaú.
Bueno, si no es así, continuamos y le pedimos, agradecemos la intervención del doctor Esaú y agradecemos también la intervención de la licenciada Almacelene Neri López, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administración por la Universidad de América Latina. Muchísimas gracias, licenciada. Adelante, por favor. Muchas gracias, saludo con afecto a todos mis compañeros. Me da gusto ver caras conocidas, al doctor Thatcher, por supuesto, a nuestro líder Arnulfo, al líder Javier Martínez desde Los Ángeles, a los compañeros de Guanajuato, Michoacán, Joel, híjole, hay varios que por aquí me Jalisco también gustó. nos acompaña por ahí. ¿Quién, Perdón. perdón? Jalisco también nos acompaña por ahí. Sí, por supuesto, Roberto Legaria, bueno, compañeros que nos hemos encontrado en el camino con el tema migrante. Al diputado Raúl Torres, por supuesto, excelente participación. Y pues bueno, yo voy a ahondar un poquito en el discurso y que primero tengamos claro a quién va dirigido principalmente su mensaje. El mensaje que escuchamos todos el pasado lunes, ¿no? Y por supuesto, lo que suceda en Estados Unidos nos afecta e impactará severamente en la teoría y en la práctica en nuestro país. El pasado lunes 20 de enero fuimos testigos de la frivolidad con que se vislumbra la nueva administración del presidente Donald Trump. Desde la Casa Blanca estamos visualizando a nuestro vecino país del norte en un poder sin límite, que tan solo en 4 años deberá estar ocupado en lograr sus objetivos, porque me parece que tiene la necesidad de accionar desde el primer día de gobierno. Un mensaje soberbio, autoritario, agresivo, de poca sensibilidad y de desconocimiento de su propia historia. Entonces, me queda claro que la base es que se cumpla la ley y que haya orden. En ese sentido, cualquier país debería asumir esta categoría de poner orden dentro de su territorio, siempre y cuando cuide las formas, no nada más de relaciones con otros países, sino con los propios en su mismo territorio, ¿no? En ese sentido, desde el discurso hasta las primeras acciones como presidente, desafía cualquier relación, no solo comercial, sino diplomática. Y, por ejemplo, y no nada más en nuestro país, ¿no? Ya lo vimos que hasta con el mundo parece que se quiere pelear el presidente. Una postura pendenciera. Pero bueno, lo que nos ocupa en México y lo que tendría que estar trabajando también nuestro país, no solamente esta severa diferencia que puede surgir en cuestión a la relación comercial, sino, por supuesto, que a lo que nos ocupa de nuestros ciudadanos mexicanos en aquel país, con documentos y sin documentos, ¿no? Ahora bien, creo que México, ante estas acciones, llega tarde. Llega tarde y esto que parece ser un paliativo con este programa, que lo digo con mucho respeto porque aún así es un gran esfuerzo, por supuesto, pero me parece que es un paliativo porque entonces nuestros paisanos siguen viéndose vulnerables y cada vez más vulnerables ante estas decisiones que se toman en el país vecino. Entonces, creo que el tema migratorio encadena a ambos países y es una bomba de tiempo de una estrategia que nunca les interesó dialogar. No tenemos en México una política pública integral y que lamentablemente pues ya no tenemos este tiempo para tratar de resarcir lo que va a suceder, porque sin duda alguna de que van a suceder deportaciones y de que va a haber afectaciones y que la gente ya tiene miedo y que también la gente se va a salir de manera voluntaria y obviamente los que se van a venir de manera forzada. Entonces, yo también me pregunto en esta interrogante, ¿qué ley permite la separación de familias? Hoy lo estamos viendo y es un ejemplo claro. Entonces, creo que, insisto, México termina realizando un paliativo a la hora y creo que seguimos sin generar esta política pública que nos incluya a todos, sociedad y gobierno, porque este trabajo sí o sí se debe hacer de manera coordinada con el esfuerzo de hoy los liderazgos de las organizaciones, de las familias principalmente y por supuesto del gobierno. Lo que me preocupa también es no solamente este esfuerzo que está compartiendo el gobierno federal con lo que ya se anunció desde el gobierno de la República y cómo los estados
principalmente Jalisco, los estados principalmente migrantes, Jalisco, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, cómo van a reforzar estas acciones y a su vez los municipios cómo se van a coordinar en esta triada, cómo van a trabajar en este plan, que creo que llegamos tarde, pero no tenemos tiempo de lamentarnos. Y quizá para concluir esta parte de la intervención, porque me gustaría escuchar a mis compañeros también, quizá estamos con estas acciones enfrente de una gran posibilidad de unirnos y de levantar la voz en conjunto, sociedad, gobierno, como lo dije, a fin de, bajo los lineamientos de aquel pacto que en algún momento se habló, del Pacto Mundial para una Migración ordenada, legal y segura, y establecer esas bases de una gobernanza en materia migratoria que incluya a los dos países. Esta agenda debe ser de los dos países. Y lo que repercute aquí también en México, por supuesto que impacta también allá a nuestros vecinos. Entonces celebro que hoy esté presente esta representación del diputado Raúl del Partido de Acción Nacional, pero me hubiera gustado también ver a las otras representaciones políticas, porque esta agenda migrante tiene que seguir trabajándose, tiene que seguir fortaleciéndose y creo que estos espacios también vienen a nutrir estas acciones que todos debemos estar encabezando. No somos expertos, pero tenemos la intención de seguir generando y contribuyendo a la atención principalmente de nuestros connacionales, que el único objetivo al que llegaron a ese país fue a mejorar sus condiciones de vida, que eso nos debería dar vergüenza, porque fueron expulsados por un sistema que en algún momento, valga la expresión, los expulsó por no generar esas condiciones básicas para nuestros miles de connacionales fuera de nuestro país. Hasta ahorita es cuanto, agradezco mucho cualquier comentario al respecto. Saludos para todos. Licenciada, te agradezco mucho tu intervención, muy clara. La representante Rubí Figueroa tiene la mano levantada. Hasta por 3 minutos, por favor, Rubí, muchas gracias por tu participación. Gracias. Pues bueno, abonando al comentario que acaba de hacer la licenciada Alma Neri, quiero comentarle nada más como informarle, ¿verdad? Que precisamente la preocupación de nuestros connacionales, tanto aquí y los connacionales en retorno, precisamente nuestra presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus mañaneras lanzó un programa llamado México te abraza, en donde, y me gustaría hacerle llegar el panfleto de la información del foro para que lo agregue a su foro, en donde ya están colaborando el gobierno de México junto con los gobernadores de cada estado, en donde también algo muy interesante, que de hecho nosotros íbamos a hacer una carta para hacérsela llegar a ella. Muy interesante. Y nada más a este paquete de México te abraza, nada más le faltan 3 puntos principales y viene todo lo que nosotros estábamos escribiendo, en donde hay precisamente, ya están preparados lo que son los derechos humanos, que son fundamentales para que no se le violen sus derechos a cada uno de nuestros connacionales en la frontera. Todas las personas de migración de México están colaborando con migración de Estados Unidos y trabajar en los puntos claves donde están las fronteras para repatriar a nuestros connacionales. Por ejemplo, una de ellas es Mexicali, Tijuana, San Luis, Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Ojinaga, Ciudad Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Hidalgo y Matamoros, en donde también está incluido lo que es el IMSS. Algo que estábamos pidiendo, está el Departamento de Energía, Medio Ambiente, Defensa, Marina, Seguridad, Hacienda, Economía, Gobernación, Relaciones Exteriores, Salud, Agricultura, Educación, Bienestar, Desarrollo Territorial, Trabajo, Turismo, Cultura. Están todos. Inmediatamente en cuanto llegue un connacional en retorno, lo primero que se le va a asesorar precisamente es el tema de psicología. Eso es algo que estábamos pidiendo nosotros, porque desde que están aquí ya psicológicamente ya van afectados, ¿no?
Entonces, como había comentado anteriormente en su ponencia el diputado Raúl, en donde se les está dando precisamente una tarjeta de bienestar de 2,000 pesos. Desafortunadamente tuvimos un caso en la frontera de Matamoros, en donde una connacional no tiene familiares en su estado de Guerrero, y desafortunadamente esos 2,000 pesos, aunque sea poco, para ella significan mucho. Entonces es el inicio de algo, de una incertidumbre que no se la esperaba a México, pero también nosotros como activistas y organizaciones, independientemente del gobierno de México, estamos procurando poner y juntar más gente que quiera ser voluntaria en cuidar precisamente lo que nadie sabe que va a pasar, pero que va a pasar. Simplemente estar alertas y en coordinación, en sinergia y apoyando a nuestro gobierno de México. Entonces, eso es lo que quería yo abonar con ustedes, y también recordar que también la presidenta y el canciller lanzaron una aplicación que se llama Consulmex App, que precisamente estaba para la aplicación Android, pero ya el día de ayer lanzaron lo que es para iPhone, en donde nada más la bajan. Ahorita desafortunadamente ha estado saturada constantemente, pero sí funciona, y ahí pueden poner todos los datos y poner las personas que van a ser de emergencia, quiénes son los que se van a encargar, y hay un botón rojo que en caso de que se sientan que alguien los agarró, ese botón rojo inmediatamente, si dejan prendido su GPS o su mapa, su localizador, inmediatamente su teléfono va a localizarlos de acuerdo cerca de su teléfono, ¿no? Entonces, es parte de mi participación, y muchísimas gracias, licenciada Almaneri. Muchas gracias, Rubí. Agradecemos la participación y pues sí, yo rescataría de la licenciada Neri esta sentencia de que México llegó tarde y que pues la incertidumbre es lo que ha permeado en estas intervenciones. Les agradecemos mucho y damos paso, por favor, al licenciado Raúl Reyes. Él es licenciado en Economía por el Politécnico Nacional, posgrado en Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Muchas gracias, doctor. Le agradecemos su intervención. Adelante. Doctor Reyes, ¿nos escucha por ahí? Parece que no. ¿Se nos desconectó, Gabriel? ¿El doctor Reyes? Bueno, pues damos entonces paso, por favor, al doctor Daniel Thatcher. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho toda su sapiencia que siempre nos ilustra con temas muy interesantes. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias y bueno, pues buenas noches a todas y todos. Me da muchísimo gusto ver tantas caras conocidas, tantos amigos y amigas que nos encontramos el día de hoy. Y por supuesto, muchas gracias a los dos Méxicos por esta gran invitación que nos hacen. Y bueno, yo también quería sumar un poco en esta participación a pensar este momento en los Estados Unidos, más allá, digamos, pues de lo que podría sonar como una noticia o un fenómeno, digamos, que se ha ido creciendo pues con mucha alarma. Yo creo que empezaría primero diciendo, lo primero que tenemos que entender de lo que está sucediendo en los Estados Unidos es que estamos viviendo una realineación política muy importante, ¿no? Una realineación política que se vio reflejada, pues de entrada, desde la manera en que los votantes en esta elección se movieron hacia el Partido Republicano. De tal manera que hoy tenemos a un presidente Trump que, a diferencia de hace 8 años, no solamente gana las dos cámaras, sino que gana el voto popular. Y esto es algo que no debemos de perder de vista, porque de entrada tenemos ese realineamiento del electorado que ya nos está señalando algo muy importante
respecto a los temas que le preocupan en la política norteamericana. Y en el caso muy particular de los votantes latinos que habían o han tendido a ser demócratas, bueno, pues vimos en esta elección un realineamiento muy importante hacia los candidatos republicanos. Y esto, ¿no? También va cambiando mucho la dinámica dentro de los Estados Unidos de cómo se perciben estas acciones que está llevando el presidente Trump. Y en particular, yo quería centrarme en un tema que es muy importante de estas acciones ejecutivas que ha emitido y que nos van a impactar en términos migratorios. Si bien podemos, digamos, poner en cierto, pues hasta cierto nivel, en cierto orden, la discusión del impacto que va a tener respecto a los mexicanos que potencialmente van a ser deportados a partir de estas acciones ejecutivas que ha tomado el presidente Trump, lo que sí debemos de ver también es el impacto que tiene en México, no solamente por los mexicanos, sino por otras nacionalidades o migrantes de otras nacionalidades, pues que van a venir o que van a llegar a México producto de estas acciones ejecutivas. En primer lugar, habría que considerar que el presidente Trump emitió órdenes ejecutivas, por ejemplo, que hablan de la protección del territorio contra invasiones. Y esto es particularmente grave para quienes eh, pues llegan a territorio norteamericano de manera indocumentada, de manera irregular, porque en una lectura, digamos, de esta acción ejecutiva, lo que está señalando el presidente Trump es que, pues, digamos, habría cero tolerancia, ¿no? A cualquier amenaza o extraordinaria a la política de seguridad de los Estados Unidos. Y de esta manera, lo que está planteando en la acción ejecutiva es eliminar o atacar a los grupos que se internan en territorio norteamericano y no hace distinciones, ¿no? Entonces eso hace muy peligrosa el tránsito hacia los Estados Unidos de manera irregular. Y esto pues impacta en el caso mexicano porque, bueno, pues esta semana pasada el Instituto Nacional de Migración daba un dato que es francamente, pues de llamar la atención, de decirnos que 16 millones de personas transitaron por el territorio mexicano y que más o menos 11 millones lograron llegar a los Estados Unidos. Y entonces eso nos habla de 5 millones que están atorados en el territorio mexicano, ¿no? Y por supuesto, a quienes se les va a elevar el costo de pues de cruzar la frontera de manera irregular, lo que va a generar una mayor presión de esta población pues de extranjeros que pretenden llegar a los Estados Unidos y que están atorados en territorio mexicano. Si tomamos en cuenta otra vez estos datos que decía el Instituto Nacional de Migración, pues eso quiere decir que el universo de personas que potencialmente pudieran ser deportadas, pues recae precisamente en todas estas personas que no son mexicanas, que han llegado a los Estados Unidos y que potencialmente pudieran ser deportadas, lo que nuevamente nos va a traer una presión de los Estados Unidos hacia México, pero de migrantes no mexicanos. Y aquí es donde se abren los cuestionamientos respecto a lo anunciado por el gobierno mexicano, ¿no? El gobierno mexicano habla en términos de la relación de las personas deportadas enfocadas a los mexicanos y por supuesto, ¿no? Podemos cuestionar lo limitada que son estas políticas que ha anunciado, como, ¿no? El otorgamiento de un apoyo de 2,000 pesos de manera extraordinaria, o la inscripción al Seguro Social, en fin, no podemos cuestionar lo limitado de estas medidas, pero de lo que no habla el gobierno mexicano es qué va a pasar con este universo de personas que serán deportadas a México, que no son mexicanas, y cómo los va a atender. Es decir, ¿cuál va a ser su política?
en estos días la presidenta ha hablado de buscar la manera de repatriar a sus países a los deportados que no sean mexicanos. Pero al mismo tiempo, la propia autoridad migratoria mexicana nos señala que hay países que no reciben a sus nacionales, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Cuba, ¿no? Y entonces se abre la pregunta de qué hará el gobierno mexicano con este flujo de migrantes que se van a quedar atorados en territorio mexicano, ¿no? Sin duda, esto nos tiene que llamar a plantearnos que la política migratoria mexicana no puede ser solo de México, necesita haber un diálogo con los países expulsores, pero también con los Estados Unidos. El expresidente Felipe Calderón decía algo muy interesante hace algunos meses, cuando Turquía comenzó a hacer, digamos, territorio o una parte del territorio turco ha tenido una fuerte presión de refugiados que no llegan a la Unión Europea o que llegando a la Unión Europea son trasladados a la frontera turca. Lo que en su momento el gobierno turco ha negociado con la Unión Europea es aceptar digamos, este flujo de refugiados a cambio de apoyos por parte de la Unión Europea para la atención a estas personas. Y decía el expresidente Calderón, pues tal vez México tendría que ser realista y muy serio en ese sentido, decir, bueno, sí somos, aunque sea una medida unilateral de los Estados Unidos, en los hechos somos un tercer país seguro y nos están mandando a este universo de personas. Mientras nosotros no tengamos una política de atención a ellos, con esta mirada en donde, pues aceptando esa realidad, pues también se negocien los recursos para atender a esta población, pues lo que va a terminar pasando es que nosotros vamos a terminar con una presión y con una crisis humanitaria que nos va a desbordar. México tiene que ser muy serio con estas medidas que ha tomado el presidente Trump porque el efecto va a caer acá, ¿no? Y eso implica negociar con seriedad la carga humanitaria de las deportaciones de no mexicanos y negociar, ¿no? También con los países de origen cómo tratar esos procesos de repatriación, porque lo que vamos a tener, como decía, pues es más bien esta otra parte de las repatriaciones de no mexicanos que cada vez van a generar una mayor presión. Nada más, y con eso concluyo para, ¿no?, que volvamos a dimensionar lo que eso implica. Implica que hoy, solo por los datos que nos ha dado el Instituto Nacional de Migración, pues estamos hablando de un aproximado 5 millones de personas que se han quedado varadas en territorio mexicano a lo largo de toda la ruta. ¿Qué hará el gobierno mexicano para atender esta situación? Pues lo que vemos es que no hay ninguna respuesta a ello, ¿no? Y eso implica, como decía, pues pensar con realismo la manera en que se debería de tratar esta relación con los Estados Unidos, de tal manera que, pues, si en los hechos nos están convirtiendo en tercer país seguro, pues hay que hacerlo con orden, con seriedad, negociando los recursos necesarios para atender esa que sí va a ser una problemática mucho más grande de lo que nos estamos imaginando simplemente porque el gobierno mexicano no habla de ello, ¿no? Y ese es un grave problema que se quiere negar, que se quiere omitir, ¿no? Y bueno, solo, ahora sí para concluir, porque ya me llevé mucho tiempo, nada más pensemos en esto. La Comisión de Ayuda a Refugiados hoy no tiene titular. Los recortes presupuestales a la Comar la han hecho prácticamente inexistente. Hoy existe gracias a que hay fondos de ACNUR que se han inyectado a la Comar. Pero una Comisión de Ayuda a Refugiados sin titular en este contexto, pues solamente puede traer un escenario muy complicado en términos humanitarios de cómo vamos a recibir a estos migrantes
no mexicanos que van a ser retornados al territorio nacional. Y yo ahí dejaría, digamos, esta parte para pensar en algo que no hemos visto y que cada vez se va a hacer más grande en este contexto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Daniel. Como siempre, muy ilustrativo todo lo que nos dices. Yo me atrevería, antes de darle la palabra al diputado Raúl Torres, poner en la mesa esto que nos dices. No oímos voces del gobierno sobre qué vamos a hacer con los repatriados. ¿Por qué no los están repatriando a nosotros? ¿Por qué no hay una posición del gobierno contundente y clara sobre negarnos a recibir a gente que no es mexicana? ¿Y por qué el legislativo no está teniendo voz tampoco, ¿no? Parece como si al no mencionar las cosas desaparecieran y aún están ahí y son una bomba de tiempo. El Senado no ha dicho nada respecto a esto. ¿Qué es lo que está pasando? Yo lo dejaría sobre la mesa, perdón mi atrevimiento, pero creo que es válido ahorita ver qué estamos haciendo porque estamos viendo como palos de ciego, donde no hay una integralidad ni siquiera dentro de nuestro país, menos hacia Estados Unidos y muchísimo menos hacia Centroamérica, donde además de no pedirles ayudas, ¿no? Para tratar esta población que se va a quedar en nuestro país, les estamos dando dinero, ¿no? Entonces, creo que la presión hacia las finanzas nacionales va a ser muy grave, va en detrimento de nuestra población y aquí nadie está hablando de eso. Entonces, pues yo lo dejo sobre la mesa para ustedes que son los expertos. Les agradezco mucho. Le doy la palabra al diputado Raúl Torres y luego a Rubí, por favor, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias, Ceci. Te saludo, mi querido Gabriel, ahorita que ya date bien la cámara. Pues mira, yo no podría estar más de acuerdo con Thatcher y contigo, Ceci. Acaban de decir realmente lo que no se dice en foros, en entrevistas, con opinólogos, con migrantólogos, con todólogos, que todo mundo se pone a hablar de la relación México-Estados Unidos y que los migrantes y que bla, 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 ahora todos son expertos, pero nadie, como todos son todólogos, nadie habla de esto que realmente es. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? ¿Qué va a exigir? Yo lo dije y fui muy crítico cuando López Obrador se sentó con Trudeau y con Biden. Aceptaron 30,000 migrantes al mes, 360,000 al año que México iba a pagar en la frontera. Ustedes vean cómo están los municipios fronterizos y qué consiguió para México. Nada. Entonces yo creo que esta vez la doctora Sheinbaum tiene una gran oportunidad, pero es que es una oportunidad, no va a haber dos. Y podría pasar a la historia como la mejor presidenta, y te lo digo yo que soy del PAN y que soy de oposición. Si la doctora Sheinbaum pone al centro el valor de la diáspora mexicana, de dejar de estar sintiéndose ese Simón Bolívar versión mexicano, de creer que realmente los mexicanos tenemos un cabildeo muy fuerte de la población mexicana en los Estados Unidos, de decir, yo no te voy a aceptar porque México no es el patio trasero tuyo. Entonces, ¿quieres que yo te acepte a los mexicanos? Hagamos negocio como lo hizo Turquía con la Unión Europea. Lo acaba de decir muy bien Thatcher. En Alemania, por no tener a los turcos, más bien a todos los sirios que venían de esa zona, le dijo a Turquía, mira, te odio desde siempre, siempre nos hemos llevado muy mal Turquía y Alemania, pero mira, ¿cuánto necesitas de fondos de la Unión Europea con tal de que se queden de tu lado? ¿Y qué creen? Que Turquía dijo, ya nos empezamos a entender. ¿Qué hizo Turquía? ¿Qué hizo Italia? Siendo ya país de la Unión Europea. ¿Y qué hizo Grecia? Dijeron, bueno, pues si se puede convertir hasta en negocio atender a los migrantes. Y no me lo saquen de contexto. ¿Pero qué hicieron? Buscaron temas de maquiladoras para la mano de obra, buscaron puntos de poblaciones que tuvieran que llenar, o vamos a decir que tuvieran poca población y que tuvieran que invitarlos a sentarse en estas comunidades en Italia, en Grecia, por supuesto en Turquía. Esos son modelos que sirven y que México debería de estar presentándole al presidente Trump. De decir, ¿quieres que yo te reciba? Te recibo. ¿Cuántos quieres que te reciba? 1,000,000, que es muchísimo, te lo recibo. Pero por 1,000,000 que yo te reciba de otras nacionalidades, quiero 1,000,000 de mexicanos que se regularizan con un estatus distinto. Que si tú eres mexicano en Estados Unidos, tengas un camino rumbo a una residencia o un ampliado de distintas visas o distintos perdones para actualizar tu estatus.
Dame 1 millón de folios, si lo hiciéramos en palabras más corrientes. Bueno, ¿quieres que te reciba 1 millón? Te recibo hasta 2 si quieres. ¿Cuántos quieres? Pero entonces yo pongo las reglas. Y esto no solamente es cuántos mexicanos van a tener una ventanilla aparte, sino también cuánto dinero de Estados Unidos y de Canadá tienen que llegar a México para que yo entonces no le pienso quitar a nadie de Juárez, no le pienso quitar a nadie en Matamoros, no le pienso quitar a nadie en Nogales, porque para eso la gente fronteriza ya tiene sus recursos y mira que son muy pocos. Entonces no les voy a quitar por acabarle dando a quién sabe cuántos nicaragüenses vayan a llegar. Y perdón, pero si hay países, es que también creo que la ideología tiene que hacerse a un lado, ya seas izquierdo, ya seas de derecha, cuando tienes que resolver situaciones de tu propia gente. El Estado mexicano, por eso la doctora Sheinbaum, y yo me refiero a ella con mucho respeto, porque es la presidenta de México. Y en México estamos gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente que no cree en nadie, no cree ni en Dios, pero todos viven en México. Y entonces cuando tú eres cabeza de Estado, cuando eres jefe de Estado, tienes que ver por todos. Tú en tu casa puedes decir, ¿sabes qué? Yo soy pro esto o yo soy pro el otro. Pero cuando eres jefe de Estado, no. Y creo que ahí la presidenta tiene, a diferencia de López Obrador, que no lo entendió, tiene una gran oportunidad de pasar a la historia como la mejor presidenta si es que logró solucionar este tema migratorio. Creo que también los gobernadores juegan un caso importante. ¿Por qué? Porque lo local también va a ser clave, sobre todo en los corredores que hemos visto sobre el tema del nearshoring. Creo que puede entrar mucha gente muy capacitada, yo siempre lo he abierto. Hay modelos, ya lo mencionaba el doctor Thatcher, Turquía, pero hay otro modelo que es muy interesante de analizar, y me voy a permitir ponerlo en dos, porque siempre dicen, es que hablas de cosas que nosotros no vemos diario, pero mira, los Emiratos Árabes Unidos, todo el mundo ha visto Dubái por el oro y por el éxito. Solamente el 8% de la población en los Emiratos Árabes son nacionales. 92% son extranjeros. ¿Y qué pasa cuando tú llegas a los Emiratos Árabes viniendo de cualquier otra parte del mundo? Tienen criterios, ellos reciben a quienes son sus hermanos árabes o quienes son sus hermanos en el Islam a cierto criterio, Latinoamérica otro criterio, Europa otro criterio, Estados Unidos, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que tú en 3 meses puedes pasar de turista a residente, tienes incentivos fiscales para hacer tus empresas en los Emiratos, tienes apoyo de los locales, que en este caso solamente el 8%, para generar economía. Esos son modelos que hoy sirven y que se está creando un nuevo modelo económico allá en Medio Oriente. Cuando tú hablas de Alemania, Alemania hoy tiene las políticas migratorias más duras en la Unión Europea, pero al mismo tiempo están abriendo y diciendo, hay maestras de español, maestras de primaria, de educación básica, bienvenidas a Alemania, van a tener documentos. Hay enfermeras, sobre todo, que es lo que está buscando mucho Alemania, o personal de salud, bienvenidas, vénganse a Alemania. Es decir, podemos entender lo que otros países ya hicieron bien para detectar. Hoy yo te puedo decir algo con las personas en movilidad. Hay mucha gente, lo hemos visto quienes vivimos o estamos un rato en México, que cuando te subes a un taxi por aplicación, resulta que te encontraste un venezolano que era arquitecto o era ingeniero, o te encuentras a alguien que era enfermera o era un doctor. Bueno, creo que hoy lo que tenemos que buscar es que esas personas, con todo respeto, no manejen un taxi por aplicación y que ese arquitecto pueda construir y pueda estar en el sector privado, que esa enfermera pueda estar en los hospitales, que ese ingeniero pueda desarrollar su economía. Esto es lo que tendríamos que estar haciendo. Pero si México sigue abriendo la frontera sur, pásenle quien pueda y no detectamos. Entonces, no es lo mismo atender a un haitiano, no es lo mismo atender a alguien de Nicaragua, no es lo mismo atender a alguien de Siria, que nos ha tocado recibir también en México. Son completamente distintos. Creo que eso es lo que falta. Y Ceci, tú sabes que a mí me prendes y yo me dejo ir. Entonces, el legislativo no ha hecho nada, el federal, y yo te lo voy a decir por qué. Porque los encargados que están ahí son solo unos levantamanos que se hacen llamar diputados federales migrantes, que como no son votados, tienen que depender de lo que dicen sus coordinadores. Y entonces, pues si me van a regañar, pues mejor para qué levanto la mano. Y esa es la lógica de los 5 diputados federales que hoy existen, que son de Morena, que no han ni subido a tribuna, ni hablado de esto. Se rascan las vestiduras de no nos dejan. Oye, te recuerdo que tú eres gobierno, tú tienes la mayoría. En pocas palabras, si tú quieres subir al pleno y decir que las vacas vuelen, tienes los votos para que las vacas vuelen. A eso me refiero. ¿Y por qué entonces, cuando estamos los de oposición, yo fui votado? Yo antepongo lo que me pide la comunidad antes que lo que pide mi partido.
Por eso hoy incluso anunció Morena que van a coordinarse en la Ciudad de México en un trabajo coordinado con un servidor, porque para mí está primero la comunidad mexicana antes que lo que pueda pedir un partido o el otro. Yo creo que una de las razones, y esto va a dejar un tema de continuidad, de análisis, pero la bomba ya explotó. No hay voces que estén hablando de la comunidad mexicana, no hay esas voces que presionen al gobierno, incluso adentro de su propio partido. Yo creo que rumbo a 2027 ya deberíamos tener diputados federales votados directamente para que entonces sea gente que tenga que responderle a la comunidad, porque al no tenerlos, pues valientes soldados que tenemos para defendernos. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias. Le damos la palabra a Rubí y después a la licenciada Alma. Por favor, hasta por 3 minutos. Rubí, gracias. Muchísimas gracias, Ceci. Pues bueno, abonando una vez más a la ponencia del licenciado Thatcher, me gustaría comentar que precisamente el presidente Donald Trump no es político, sino su mentalidad es un businessman. Entonces, esto es algo muy interesante porque, y para mí, siendo que fui una migrante sin estatus migratorio durante 30 años, para mí es algo muy interesante lo que se avecina en la República Mexicana. ¿Por qué razón? Porque precisamente se mira en el gobierno de México mucha preocupación, pero yo pienso que la preocupación que tienen es precisamente porque ya no van a recibir las mismas remesas que se reciben. Entonces, para el país, esto sería una carga de mexicanos en retorno, sería una carga económica para el país y es impresionante que también abonando, y entiendo que cada país, cada presidente tiene que poner orden, porque también debemos entender que aquí en Estados Unidos se estaban viendo demasiadas cosas, ¿no? Así como México ha tenido un flujo de migrantes que han venido de otros países con la problemática en la frontera de Chiapas, también aquí en Estados Unidos, en la frontera para venir para acá, que llegaron precisamente a Nueva York, llegaron a Chicago, y también aquí se está viendo aquí en Houston. Entonces, sí hay un problema, pero algo más interesante que me pone a mí a pensar es que sí me preocupa mi país porque lo amo, pero aquí hay algo más que repatriar mexicanos. Esto es un juego de mesa en donde es algo muy, muy serio, porque aquí hay algo más atrás que esto. Y es preocupante para el país de México, porque por ahí, con el flujo de migrantes, pueden debilitar todo lo que es los departamentos del gobierno mientras están entretenidos. Puede haber otra cosa más grave. Entonces, es preocupante, pero a la misma vez algo interesante. El ex canciller Marcelo Ebrard ahora es parte de economía. O sea que también en el tiempo que él estuvo como canciller, precisamente fue en el tiempo en donde Donald Trump estuvo como presidente en Estados Unidos. Entonces, eso es algo también interesante que probablemente también pueda ayudar un poco a Claudia Sheinbaum, porque también hay que entender que ella tan solo tiene apenas escasos 7 meses como presidenta, al igual como los nuevos diputados migrantes de Morena, Raúl. Yo entiendo que esta es tu segunda vez que te reeliges, entonces tú ya tienes experiencia en lo que es el curul, entonces te pido como ciudadana y originaria de la Ciudad de México, un poco más de respeto para los diputados migrantes, porque ahorita no necesitamos más de eso. Ahorita lo que necesitamos es unir manos para todo esto que se nos avecina a todo. Pues es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Rubí. Damos la palabra por alusión. Diputado, ¿quieres
responder, por por favor? alusiones muy sencillas. Mira, esto no es de respeto, de falta de respeto, simplemente es de decir el trabajo tan mediocre que han llevado los legisladores federales. Ahí está. Y miren, en Estados Unidos, nosotros cuando buscamos el sueño americano, se aplaude la comunidad americana cuando con esfuerzo da resultados. Y creo que eso también pasa en México. Pero ¿qué pasa distinto en México que en Estados Unidos? En México estamos acostumbrados al, ay, pobrecito, bueno, para la otra, como cuando juega la selección mexicana y decimos, jugamos como siempre, pero perdimos, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Ay, pero mira, casi mete gol. ¿Y qué creen? Cuando uno llega a este curul, miren, si yo les voy a decir, y ya son otros temas, pero quiero decir por qué sí son muy duros con los federales, porque no han hablado, pero ganan 200,000 pesos, $10,000 al mes, ¿eh? Si tú ganas $10,000 en los Estados Unidos, eres un ejecutivo o estás en una muy buena posición. Por lo tanto, qué bueno que los ganas, ¿no? Pero también tienes responsabilidad. Y si no das resultados, lo lógico es que te corran. Así de sencillo. ¿Y qué ha pasado? Y yo por eso sí, porque llevan 6 meses y no han hecho nada. Ahí están los índices de cuánto han presentado, qué han hecho, y eso que tienen todo a favor, los digo, puedes pedir que las vacas vuelen y si estás en el partido de la mayoría, las vacas van a volar. Pero aquí no es un tema de respeto, no, mi querida Rubí, a la comunidad en general, es señalar quienes funcionan y quienes no. Entonces, en esta lógica, yo sí he dicho, dejemos de apapachar a la mediocridad. Eso en México nos hace mucho daño. Y cuando estamos en Estados Unidos, aquí no te premian el mediocre, ni te premian el al ratito, ni, ay, bueno, mañana se lo doy. No, aquí en Estados Unidos, now es now, y en México, ahorita es mañana. Entonces, esa es la gran diferencia. No apapachemos la mediocridad. La comunidad mexicana merece respeto. Y si no tenían experiencia para estar ahí, pues que no llegaran, ¿no? Pero si vas a cobrar $10,000 al mes, pues yo creo que mínimo deberías de tener algo de atención, porque nadie, por lo general, no muchas personas lo ganan en los Estados Unidos y quienes lo ganan tienen alta responsabilidad. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pasamos con la licenciada Neri, por favor. Licenciada, adelante. Gracias, de manera breve nada más. Diputado Raúl, con todo respeto, no nos regañes, estamos tratando de organizarnos. Además, tú eres un referente en el Poder Legislativo y eso lo celebro. Es tu segunda ocasión en el Poder Legislativo. Ya tienes esa experiencia y yo me uno a lo que tú propongas para poder sumar. Y por supuesto te felicito por siempre tener este ímpetu por nuestra comunidad. Y yo comentaría en relación a todo esto que estamos argumentando, ¿hace cuánto tiempo México debió dialogar un plan migratorio? ¿Hace cuánto tiempo? Yo lo decía en otro foro aquí mismo de los dos Méxicos, ¿hace cuánto somos un país migrante, no? ¿Y dónde están estas condiciones que nos facilitan, que nos limitan y toda esta narrativa que podemos ahorita debatir, pero en realidad gran parte de lo que ocurre aquí sí le toca al gobierno y lo que no le alcance al gobierno lo vamos a tener que hacer nosotros y con mucho gusto y orgullo lo digo. Ahora, además, insisto que hoy tenemos, lejos de todas estas cuestiones, que unas en contra, otras a favor, hoy tenemos la gran oportunidad de reconstruir o construir una agenda migrante. No nos va a quedar de otra para que cada 4 años no suceda esto entre nuestro país y nuestro vecino del norte. ¿Hace cuánto tiempo, insisto en esto, del cabildeo de los legisladores mexicanos con los legisladores de Estados Unidos, principalmente con enfoque en estos latinos, que sí tienen esta sensibilidad y que sí nos podrían entender en relación a construir esas bases de hacer equilibrio entre lo que hoy estoy decidiendo de manera legítima el Poder Ejecutivo en Estados Unidos? Así que, señores, pongámonos a trabajar, no importan los colores, la bandera es migrante y yo estoy siempre abierta a que podamos construir y sumar por nuestra gente, porque hoy más que nunca, como siempre, nos necesitan de este lado también. Así que es cuanto, agradezco siempre su escucha y atención. Sí, muchas gracias, licenciada. Y en abono a lo que dices, siempre seremos vecinos de Estados Unidos. Entonces tenemos que tener esta visión mucho más integral y mucho más estadista, sobre todo para los problemas que tienen tanto quienes regresan como quienes se quedan en Estados Unidos, quienes migran, porque finalmente pues todos somos mexicanos, ¿no? No importa el partido ni la ideología.
Y pues también le doy la palabra a Arnulfo Díaz. Nos da mucho gusto tenerte aquí, Arnulfo, siempre apoyando los foros de los dos Méxicos. Adelante, Arnulfo, por favor. ¿Qué tal? Muy buena noche a todos. Saludos desde, ahora ya no estoy en California, ando por acá en Savannah, Georgia, por aquí andamos de visita. Aquí nos pegó la nevada. Aquí, pues yo no entiendo cómo esto de la nieve, pues que pasó allá por Texas, que se supone que es caluroso, y por la Florida, pero no sé. Ok, pues linda tarde, noche para todos ustedes. Mira, regularmente estas reuniones que estamos teniendo, se supone que los ponentes van a explicar sus 15, 20 minutos o 7, los que sean, van a hablar del tema. Mis felicitaciones para Thatcher. Thatcher siempre está bien ubicado y él va al tema. Él va al tema. Y otros compañeros ponentes fueron al tema. Aquí el que se salió del canal fue Raúl. Raúl, estábamos hablando de qué está pasando acá con Donald Trump. Y como él es una persona muy docta y conoce mucho, nos habla de otros países, de otros ejemplos. Y ahorita va a entrar, pero ya no lo dejen entrar. O sea, ya se le acabó su participación. Se supone que estamos diciendo que cada quien tenía sus temas y luego hay tiempo para los que tienen preguntas. Esto ya se convirtió así como que, y ahora, Alma, ¿qué tú piensas? Y ahora, ¿tú qué piensas? No, espérame, párenle. Hay que tener respeto por todos. Aquí estamos todos. Y yo estaba a punto de salirme del chat porque dije, pues espérame. Esto ya se convirtió así como que un tú por tú entre conocimientos. El tema lo dice claramente. El tema Donald Trump, los Estados Unidos, los migrantes. Pero Raúl, como todo un doctor, se va hasta otros países, nos trae mucho conocimiento y nos pone como ejemplos. Espérame, ese no es el tema. Entonces, hay que ubicarnos, hay que entrar al tema. Definitivamente, él pues, o sea, sigue en su mundo. No entiende que ya el PRI, el PAN y el PRD ya tronaron. Y Morena es el único que le dio chance a 5 diputados federales, aunque él diga que no tiene ni voz ni voto, pero ya los dejaron entrar Morena. Ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD no le dieron oportunidad a lo que marcaba la ley. Ellos se perdieron. Y ya si los 5 diputados federales están ahí están y son migrantes. Y si no tienen voz y voto, pues de eso se trata, van llegando. Entonces tienen que ir haciendo. Una senadora migrante también. Y la primer senadora, gracias Rubí, esa sorpresa nos la llevamos, no existía esa figura. Y nosotros los migrantes pensábamos en esta siguiente etapa pedir la senaduría. Pensábamos que íbamos a llegar con esta oportunidad. No, se la dieron. Ahí está la compañera Dreamer. Y ahí está la compañera Karina. Entonces, pues Raúl pues va a seguirse peleando con todos y con todo porque él es un doctor, un conocido. Yo nací en los Estados Unidos, yo soy segundamente diputado del PAN. Sí, pues, pero ¿por qué no le das oportunidad a los compañeros que vienen luchando como migrantes? ¿No? Aquí hay compañeros que son indocumentados y que se fueron para México con esta oportunidad. No son ciudadanos como Raúl, no tuvieron esa oportunidad, pero él sigue bien arrogante y está bien, así es su naturaleza. Yo no voy a pelear con él y es más, ni me gustaría ni entrar en debate con él, definitivamente. Yo lo que digo es que a los ponentes les dieron su oportunidad, como Thatcher fue muy respetuoso, y los otros ponentes dieron su punto de vista. Y ahora, ¿por qué les está dando aquí la compañera que está moderando? Ahora va a hablar Arma y ahora va a hablar Raúl. No, espérense, este no es un debate. Este es un tema que íbamos a manejar entre todos. Aquí en el chat hay mucha gente interesante, líderes que conocen mucho el tema y que estamos bien metidos. No les han dado chance de alzar la mano, sino que esto ya se convirtió en un... Usted alzó la mano y yo le di la palabra. No, sí, yo sí. Y gracias, qué amable. Y yo les digo a los compañeros, participen. Exactamente. No nomás hay que escucharlos. Y si ya se acabó la participación de los ponentes, pues ya nos vemos en la semana que entra. Hay mucha gente interesante. Y yo a Gabriel, con todo respeto, le pido, Gabriel, ya les diste 15, 20, hay que irnos con lo que dice la agenda.
Cada quien sus 15 minutos de participación, De pero luego hecho, allá, Adolfo, usted tenía ya la participación y estamos en una disquisición. Si usted quiere participar, tenemos 10 minutos y después seguimos con Organizaciones Unidas de Jalisco para también una intervención, por favor. ojalá y Javier esté por ahí. Si ya no está, pues qué pena, pero ojalá y Javier también No, esté por ahí. sí está por ahí, pero si usted Sí. nos gusta dar la participación, por favor, y ya cerremos esto. Sí, entonces yo sí quería hacer mi comentario y ser muy concreto. Pues linda noche para todos ustedes y no se ofendan, pero pues así es esto. No, pero Dicen que la controversia es buena al final. sí, claro, porque vemos todos los puntos de vista, pero sí nos agradaría que usted participara con una opinión sobre la toma sobre el tema de que tenemos en el foro del análisis de la toma de posesión de Trump y las repercusiones para ambos países, por favor. No, definitivamente lo que estamos viendo yo, definitivamente desde mi punto de vista es lo mismo. Es puro circo, maroma y teatro. Donald Trump está ahora impulsando lo que vino impulsando anteriormente. Ya lo vivimos 4 años. Ya él lo hizo 4 años y no pasó nada. ¿Qué está pasando ahorita con los estados santuarios? Le están pegando Chicago, le están pegando a California, le están pegando a los estados santuarios. ¿Qué están haciendo? Van a demostrarles que de aquí en adelante los estados santuarios no es lo que ustedes digan, es lo que nosotros como gobierno digamos. ¿Por qué no le están pegando aquí a Georgia? ¿Por qué no le están pegando a la Florida? ¿Por qué no le están pegando a los estados republicanos? Van a ellos a ir sobre los estados demócratas que decidieron ser santuarios para demostrarles que no va a ser lo que ustedes digan como santuarios, que va a ser lo que el gobierno diga. Eso no va a pasar, va a ser una pequeña repercusión de unos días y esto se va a acabar pronto. Claudia tiene efectivamente, la presidenta Claudia está en una postura muy buena como la que hizo López Obrador desde anteriormente. ¿Qué pasó cuando se vino la vez pasada de la pandemia? Que estaban peleándose con el tema del petróleo. Ah, bueno, pues López Obrador dijo, no, nosotros no tenemos por qué bajar 1 millón de barriles, güey, que lo bajen los árabes o no sé. ¿Y qué le dijo Donald Trump? Ok, yo pongo esos 1,000 millones que tú para que no pase nada. Este es el país con más reserva en el mundo de petróleo por años. Entonces, si Donald Trump se puso bien con López Obrador, se va a poner de acuerdo con Claudia muy pronto. Estos primeros 20 días van a pasar y vamos a volver a la normalidad. No se están viendo las deportaciones en todos los estados, solamente en los santuarios. Gracias. Muchas gracias, líder. Le damos la oportunidad a Organizaciones Unidas de Jalisco, por favor, para su intervención en este tema. Sí, muchas gracias, Javier Martínez Medina, presidente de Organizaciones Unidas de Jalisco. Quiero Gracias, darle las gracias a Alma Neri que me mandó el enlace para conectarnos. Alma Neri es nuestra directora de vinculación gubernamental en Jalisco y pues todos los que están ahí presentes, todos los diputados Raúl, al doctor Thatcher, que ya en algunas ocasiones lo he escuchado hablar muy concreto y muy centrado. Y bueno, a todos y a ustedes, gracias por organizar este foro que se me hace muy interesante porque todos han hablado muy bien y algunos mejor todavía. Yo tengo aquí desde los 15 años, tengo 60, tengo 45 años en Estados Unidos, he trabajado en todo, conozco de primera mano el campo, la construcción, la restaurantería, ahora soy empresario, soy negociante, soy comerciante y pues en los últimos años he sido benefactor de las organizaciones de todo México. Como comerciante hice una muy buena alianza con muchos negocios que donaron y siguen donando muchas cosas. Gracias a eso hemos podido darle muchas donaciones a todas las organizaciones aliadas, ¿no? Digo esto porque una cosa es tener una óptica política y otra cosa es tener una óptica de migrante, de realidad. Yo como empresario y que tengo muchos años dedicándome también a la capacitación de gente desde muy joven, estuve involucrado en el entrenamiento en ventas y en el entrenamiento en capacitación y en motivación. Yo puedo percibir el perfil de Donald Trump y él es, como decía la compañera Rubí, un empresario muy hábil, muy exitoso, ¿verdad? No era político, pero ya es político. Además que tiene un gabinete muy poderoso de personas muy preparadas en el área, pues casi de todo. Y
para ellos, nosotros, para esa clase de gente, para ese nivel de ciudadanos, somos un peligro. En los últimos 10 o 15 años, somos los primeros en graduarnos en las universidades, los mexicanos, los latinos. En las últimas 2 décadas, somos los primer lugar en emprendimiento. La economía de los latinos, de los mexicanos, es una de las mejores del mundo. Acá somos otro país, pujante y con una economía, estamos en el 4º o el 5º lugar, principalmente aquí en California. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que está pasando ahorita es pura estrategia, mediatez, y es distracción. Es una estrategia de distracción. Ciertamente que muchos de las promesas o de las compromisos que se echó Donald Trump con sus votantes, que en su mayoría pues es mucha gente, en dado momento, mucha gente ignorante de aquí en Estados Unidos, una gran población de personas blancas que no tienen estudios, se dejan llevar por lo que les dicen y utiliza muy bien la prensa, y él se comprometió a debilitar el crecimiento demográfico de los latinos para que no tengamos tanto poder político en las próximas 2 décadas. Entonces, con esto no quiere decir que se va a acabar la migración. Eso es una gran mentira. La migración va a continuar porque aquí Estados Unidos es uno de los países más hipócritas del mundo. Cierran una parte de la frontera y dejan abierta otra para que miles de personas sigan entrando y poder, pues seguirlos, se puede decir, teniendo trabajo de mano de obra barata. La mayoría de la gente que viene son trabajadores, hacen su reporte de impuestos, pero no reciben casi nada en retorno. Nuestra gente no es de la que le gusta pedir. Es muy poquita la gente que aprovecha los programas sociales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos espantemos. Hemos tenido varios foros con abogados conocedores y esto pues nada más va a ser una olada. Ciertamente sí van a tratar de sacar a mucha gente que tiene récord criminal, personas que no son, digamos, bienvenidas, van a tratar de tener en la frontera, en las áreas que les convenga, pues para demostrarle al mundo que tienen el poder, que tienen el control, pero ya en la práctica, México es otro. Los mexicanos que vivimos aquí en Estados Unidos tenemos otra mentalidad, ya no es lo mismo de antes, así que no hay que paniquearnos, no hay que asustarnos de más, solamente sí tenemos que utilizar las redes. Ya antes no había redes sociales, ahora las hay. Entonces lo único que nos hace falta un poquito de unidad y que, como decía por ahí alguien, no dividamos entre nosotros con comentarios que nos hagan ver que no sabemos lo que estamos haciendo. Yo hablo a favor de los diputados también, porque si yo fuera diputado entendería, ya he hablado con varios, y estar allá es un rollo y estar acá es otro. Denos un poquito una oportunidad de aprender y van a ver la capacidad, porque somos pueblo, no somos fabricados, somos naturales y somos mucho más corazón que muchos políticos que están ahí por lo que les pagan o por la ambición del poder. La mayoría de los diputados migrantes no van allá por hacer dinero, van por el amor que le tienen a su tierra, van con el corazón, y esa es la diferencia. Es lo que nos hace falta en México. ¿Qué pasó en las últimas décadas en México? ¿A dónde iba México si no hubiera habido el cambio en el 2018? Y era un robadero, era un descontrol muy grande. Todo el mundo sabe que México tiene muy buen nivel económico, se enderezó el barco y se están haciendo bien las cosas. Falta mucho por hacer, y si voltearan y ayudaran, yo creo que no les ha alcanzado el tiempo para venir a trabajar con nosotros, porque tenemos muchos proyectos para México y nosotros lo que necesitamos es no tener tantos candados, como la burla que nos hizo el INE hace poco cuando llevamos miles de gentes a los consulados y que no pudieron votar. ¿Qué le pasó al INE? ¿Dónde quedaron los 15 millones de dólares que se asignaron a Estados Unidos para la organización del voto en Estados Unidos? Hay muchos temas de qué tratar, no quiero quitar mucho el tiempo, solamente quiero decirles que los tiempos ya son otros y ya la gente no es ignorante, hay muchas redes sociales, estamos más informados
y no hay necesidad de asustarnos. Si van a deportar mucha gente, yo creo que México ya está preparado para recibirlos. Hay todo un motor en todos los estados de bolsas de trabajo, capacitación y oportunidad de inversión, y acá estamos listos también para ayudar a nuestra gente de manera jurídica, orientarlos para que no pierdan sus bienes. Entonces, es cuanto, hay mucho más por hablar, pero sí quiero decirles que ahorita lo que más necesitamos es la unidad. Borrón y cuenta nueva, empezar, no importa de qué partido seas, no importa de qué afiliación política, unirnos y trabajar en equipo. Es todo lo que necesitamos hacer y no desnotar el trabajo de los que van empezando y están con la mejor intención de hacer cambios. Denle la oportunidad a cualquiera de esos diputados, denle la palabra, apóyenlo, pregúntenle qué es lo que quiere y van a ver la sorpresa que se van a llevar de esos migrantes a los que algunos allá piensan que somos ignorantes. Ojalá y hubiera, aunque fuera ignorancia, pero tuvieran el amor y el corazón que nosotros acá en Estados Unidos tenemos por toda nuestra gente y somos mucho más patrióticos que mucha gente que viven allá en México. Así que yo vivo en México y vivo aquí, tengo negocios en Jalisco y conozco las dos partes. Nadie me puede contar de cómo han estado pasando las cosas en México y cómo han estado pasando y cambiando las cosas para los migrantes aquí en Estados Unidos. Es cuanto y muchas gracias por la oportunidad. Hey, Cecilia, ¿todavía estás ahí? Aquí estamos todavía, pero parece ser que se cortó o se les cortó la señal. ¿Qué pasaría? Ok, mira, yo creo, sí, yo soy Gabriel de River, creo que no Aquí teníamos el estamos. gusto. Habremos ¿Sí? como 10 todavía. Ok. Y no nos Arnulfo, vamos. ya Perdón, tenemos perdón. años. Se Somos me... 26, somos 26. Si nos sacan, nos regresamos. ¿Me das permiso de decir que somos 26, compañero líder Arnulfo Díaz? No me vayas a regañar, pues. Perdón, Yo creo, yo no, creo pero que son 10 en el siguiendo. chat, 10 mensajes en el chat, lo siento. Adelante. Gabriel, perdón, Ok. antes de que intervengas, les rogaría yo por favor a quien así lo desee que me manden al privado, Cecilia Paz, sus datos, por favor, para contactarlos para los siguientes foros. Nos da mucho gusto que ustedes estén participando y que puedan seguir haciendo comentarios que son muy ilustradores y muy constructivos, y además que pudiéramos extender más hacia la gente que le pueda interesar y que nos pueda también dar su punto de vista y su experiencia. Muchas gracias. Ahora sí, Gabriel, perdón. Ok, no, gracias. Yo creo que sí es una, Arnulfo y yo tenemos años, pero años de conocernos, ok, y sabe cuál es. Yo viví en Estados Unidos 40 años, también conozco los dos países, las dos culturas, ¿sí? Y las dos políticas. Vamos a hacer un foro después de este. ¿Qué les parece? Hacemos un foro. Este foro fue para ver, analizar el discurso de Donald Trump. Ok, ahora vamos a hacer otro, ¿sí? Para ver, platicar sobre las acciones que está haciendo el gobierno de Donald Trump y las acciones que está haciendo el gobierno de México. ¿Sí? Porque hasta ahorita, como se mencionó en este foro, ¿sí? Ha prometido la doctora Sheinbaum o Claudia, ¿sí? Ha prometido becas de 2,000 pesos al mes para inmigrantes regresar, que deportado. Ha prometido trabajo, ha prometido beneficios de salud, seguro social y demás. ¿Okay? Son promesas, ¿sí? Que está haciendo, que sabe que no tiene que cumplir, porque como también dijeron en el foro, no los van a regresar a todos, ¿sí? No va a haber esas
deportaciones masivas. Entonces sí es muy importante continuar con estos foros para que nuestros mexicanos en Estados Unidos sepan lo que realmente está pasando. ¿Sí? Sí es bueno, y aquí Arnulfo hizo el comentario de que no se podía decir tal cosa en el foro. Es un foro democrático, ¿sí? Aquí sí existe la libertad de expresión. Entonces todos podemos decir lo que sentimos, ¿sí? En el chat también lo dijeron, ¿ok? Y sí podemos cuestionar lo que otros dicen. Entonces, con todo respeto, sí creo que es muy importante continuar con estos foros, darle seguimiento, ¿sí? Gracias al apoyo que todos nos han dado. En esta ocasión le queremos dar las gracias especiales al doctor Esaú Hurtado, con quien pronto vamos a programar una entrevista para que nos platique acerca de su libro, ¿sí? Es un libro que trata de la corrupción en México, ¿sí? Ahí está en la pantalla. Entonces, es muy importante eso. También tenemos que ver la situación, ¿sí? Debemos de compartir información real a todos los mexicanos, tanto aquí como allá, ¿sí? Para que, para que sepan qué es lo que está pasando y también comentar, ok, estamos hablando del gobierno de Trump, lo que está haciendo, lo que quiere hacer, pero también tenemos que ver las fronteras de México. Hay que sensibilizar al gobierno mexicano, en este caso a los agentes aduanales, ¿eh? Porque no sé si lo han visto en las noticias, han visto las entrevistas, mexicanos que se están regresando voluntariamente por el miedo a Donald Trump, ¿sí? Migración les está robando, ¿sí? Van 3 familias que se regresan, o al menos son 3 familias que lo han reportado, que les han vaciado las camionetas, les han quitado todo lo que traen, todo el dinero, todo. No se vale, ¿sí? Que un mexicano trate a otro mexicano así. Entonces, todo esto, y vamos a continuar haciendo estos foros y lo vamos a poner en todas las plataformas que tenemos y vamos a poner las fotos de estos agentes de migración que están haciendo este trabajo para que el gobierno de México, ¿sí?, tome cartas en el asunto. Nuevamente, muchas gracias a todos. Nos vemos pronto, ¿sí? Y esperemos que puedan continuar apoyándonos con su experiencia, con sus comentarios, ¿sí? Y que nadie salga ofendido, lastimado o sus sentimientos heridos, ¿sí? Hay libertad de expresión en los dos Méxicos, siempre lo va a haber, ¿sí? Y somos muchos. Tenemos otro proyecto que se llama Mexicanos de Corazón, ¿sí? Ese proyecto, Los Dos Méxicos, empezó siendo Los Dos Méxicos, el de aquí y el de los millones de mexicanos que viven en Estados Unidos. Sí. ¿Sí? El proyecto de Mexicanos de Corazón incluye a todos los que no son mexicanos de nacimiento o de nacionalidad o de ciudadanía, pero que quieren a México. Hay mucho norteamericano o gringo, como le quieran llamar, que vive en México, que ya son mexicanos de corazón. Entonces, pronto también les vamos a presentar ese proyecto a todos ustedes. Muchas gracias. Ceci. Perdón, Gabriel, tiene la mano levantada Rocío Rico. Rocío, Sí, por favor. sí, muchas gracias. Pues más que todo no soy experta en el tema, pero sin embargo soy muy atenta y muy receptiva, sobre todo en la materia de los derechos humanos. Primero que nada, felicito a todos y cada uno de los panelistas. Es por demás, como mexicana, como ciudadana mexicana, pues obviamente me interesa lo que está pasando en nuestro país. Lo dejo en mesa, de verdad es un foro muy nutritivo y pese precisamente la diversidad de opiniones, podemos coincidir y no coincidir, y de eso se trata para nutrir los foros, es mi punto de vista.
Y la otra, pues obviamente que esto que está pasando con más que ver a los migrantes, pues somos personas y hay que velar precisamente por la dignidad de las personas. ¿Cuánto le va a costar? Dejaría en mesa esas preguntas a los participantes. ¿Cuánto va a costarle a México precisamente en cuestión económica? Porque el programa Abraza México, que dijo la presidenta precisamente Claudia, dice, van a tener empleo, van a tener salud, van a tener los 2,000 pesos, pues es momentáneo, pero no está trazada un plan, verdaderamente una política que ya lo dijeron los expertos, que va a costar a todos los mexicanos, porque los dineros pues son impuestos, son contribuciones, es una obligación constitucional. Hay que verlo desde las finanzas públicas, cuánto va a costar económicamente, todas las afectaciones en todos los rubros, se llama salud, se llama derechos humanos, se llaman impuestos. Entonces, yo agradezco estos foros tan nutritivos. No tenía la oportunidad, nos invitó por allí el doctor Esaú y agradezco su participación. Los felicito a cada uno de ellos y aquí estamos en estos foros tan importantes y tan interesantes. Viva la diversidad de opiniones y muy respetables cada una. Se trata de unir fuerzas, se trata de dejar precisamente ideas claras para que lleguen precisamente a donde deban de llegar para poder ayudarnos y ser mejores personas con el prójimo. Es Muchas cuanto gracias, y Rocío. muchas felicidades. Muchas gracias, reitero la invitación, si nos quieren dejar sus datos en personal, por favor, y también les suplicaría abrir sus cámaras para tomar, ya saben, la foto ya nada más de lo último. Muchísimas gracias a todos, les agradezco infinitamente su participación y estamos, no sé si Javier quieras intervenir o nada más tenía la mano levantada. No, el doctor Thatcher por ahí creo que levantó la mano nada más. Sí, Thatcher, ¿No? ¿no? No, perdón. Bueno, Perdón, les doctor. agradezco mucho y estamos reiterando la invitación para los siguientes foros, por favor, que nos acompañen, que enriquezcan el debate, que enriquezcan la reflexión, que entre todos construyamos una mejor ciudadanía, tanto aquí como en Estados Unidos. Muchas gracias, buenas noches, les agradezco infinitamente. Gracias, gracias Osvaldo. Gracias, compañeros. Alberto. Gracias. Saludos. Almita, Saludos. gracias. Saludos. Un abrazo, buenas noches. Igualmente, gracias. Arriba. Gracias. Gracias, linda noche a todos.